Ahora sí, entonces iniciamos la grabación. Nuevamente entonces para todos, sean bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico, a esta segunda sesión de nuestra asignatura, Planificación y Metodologías de Evaluación Ambiental. Me presento nuevamente, aunque creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos, y para mí es un gusto acompañarlos ya en esta asignatura, ya en la recta final de su especialización. Como de costumbre, espero que en este encuentro no solo sea una comunicación de una sola vía en la que yo participo, en la que yo les comparto el contenido de la presentación que traigo el día de hoy, sino que los animo a todos a participar, a opinar, que si tienen desde sus experiencias, tienen algún elemento para complementar, si tienen una inquietud, con gusto entonces los animo a todos a que activen sus micrófonos o a través del chat para que puedan entonces manifestar sus comentarios. Ya entonces en este momento estamos viendo la presentación. Quisiera recordarles de pronto quienes ya han visto la introducción de la asignatura para, digamos, la comprensión del porqué de esta asignatura. em, Podríamos, perdón, resaltar que, pues, siendo dada la naturaleza de la especialización que es evaluación ambiental de proyectos, podemos ya coincidir en que la evaluación ambiental ya realmente es determinante para poder emitir algún concepto y para la toma de decisiones frente a la viabilidad de cualquier proyecto, cualquier obra, cualquier actividad. Ya en esta asignatura lo que vamos a entender es cómo confluye esta evaluación ambiental con otros elementos como lo son la planeación y pues ya específicamente la planeación ambiental en relación con las políticas, planes, programas, proyectos. Digamos que a estos instrumentos o digamos, frente a estos planes, programas, proyectos o políticas, pues tenemos una herramienta valiosa que como evaluadores ambientales ustedes pues o sea, van a emplearla de forma cotidiana. Entonces es importante que identifiquemos entonces las metodologías, las técnicas para la evaluación ambiental y cómo se van interrelacionando con esos procesos de formulación de estos elementos que mencioné anteriormente. Ya entonces para la sesión como tal, el objetivo de este encuentro es que contextualicemos esos conceptos básicos de planeación estratégica e instrumentos para la planificación ambiental y cómo se aplican en la evaluación ambiental. Em, yo sé que aquí algunos de ustedes tomaron como electiva responsabilidad corporativa, pero había otra electiva que también tiene unos elementos de planeación. No sé si algunos de ustedes tomaron esa otra electiva. Quizá. Bueno, Señora, en gerencia de proyectos también había los instrumentos de planificación. gracias, Juliana. Sí, entonces, digamos que algunos elementos, entonces, ustedes ya, pues, por ejemplo, en tu caso, ya los tienes identificados, entonces, qué bueno si tú puedes contribuir desde ya las competencias ya de los elementos que ya abordaste en esa electiva. Listo, entonces, dentro de este módulo 1 tenemos esos conceptos básicos como tal y cómo se aplican. Primero vamos a hablar o vamos a presentar algunos elementos asociados a la planeación estratégica, ¿sí? La planeación estratégica, específicamente algunas técnicas de planeación estratégica y lo que son los planes, programas y proyectos. Posteriormente vamos a pasar ya a nuestro foco principal, que es la planificación ambiental estratégica y los instrumentos de planificación ambiental. Para iniciar, perdón, yo quisiera preguntarles algo.
digamos que cuando nosotros hacemos, bueno, perdón, aquí estos son el contenido temático del módulo, pero quisiera, digamos, para iniciar, preguntarles a ustedes, cuando nosotros hacemos un proyecto de vida o hacemos una planificación, ¿cómo lo construimos? O sea, cuando tenemos algún proyecto, un plan para desarrollar, un plan dentro de nuestra vida, ¿cómo lo construimos? Pues primero a partir de lo que queremos, de los objetivos, puede ser. Ajá. Un motor, un deseo, un propósito. Sí, Ah, sí, exacto, un objetivo. y posteriormente, ¿qué necesitamos? Tener en cuenta los recursos con los que disponemos para llevar a cabo esos objetivos. Ujú, muchas gracias, Anik. Weimar, ¿tú ibas a aportar Yo algo? pienso que, efectivamente, yo pienso que el tema de medir el alcance, hasta dónde puedo hacerlo. Ujú, también, porque para dimensionar o proyectar algo que sea realizable, ¿no? Que sea realista. Listo. Entonces, aquí con esto vemos un elemento con el que quiero iniciar y es que la planeación es un concepto o es algo que nosotros empleamos en muchos campos, incluso en el campo profesional. Sí, digamos, es algo que se difunde y se implementa casi hasta en las mismas actividades cotidianas, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, hasta para las mismas responsabilidades y actividades que tenemos en nuestro hogar. Y cuando yo tomé por primera vez esta asignatura, realmente a mí lo que se me vino a la cabeza es esta imagen o esta escena de, no sé quiénes recuerden la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia llega a un punto en un camino donde hay muchas rutas y que le pregunta al gato sonriente que, pues, ¿por qué camino debe tomar? Y el gato le pregunta, eso depende a dónde quieres ir. Alicia le responde, eso no importa si tú me dices hacia dónde voy. Y el gato le responde, entonces realmente no importa el camino que escojas. Entonces, la planeación es vital y es indispensable para lograr un propósito. Debemos tener primero un propósito, ¿no? Podríamos hablar de una meta, podríamos también hablar de unos objetivos, pero debemos tener una claridad en qué es lo que se desea alcanzar para tener una planeación con ciertos elementos que vamos a ver, digamos, a lo largo de la sesión, que nos va a permitir precisamente el logro de esto que hemos señalado desde el momento. Tenemos entonces aquí una definición de planeación que dice habilidad para concretar metas y elegir los medios correctos que permitirán el cumplimiento de las metas. Entonces, así como decía Juliana, una visión. Debo tener una visión de realmente qué es lo que yo quiero hacer, y de esta forma entonces ya defino, tengo claridad en qué es lo que voy a hacer. Como decía Annie, que entonces tengo que estructurar precisamente los elementos que yo debo digamos, requerir, los recursos como tal, también para que, al igual como decía Weimar, pues que fuera realmente realizable. Y en todo este proceso, digamos que hay algo que es importante porque yo puedo tener, digamos, unas tareas específicas, puedo tener un plan de trabajo muy claro, muy definido, tengo el objetivo, lo tengo perfectamente definido, pero si yo no defino una estrategia clara, ¿sí? De esas tareas, de ese plan de trabajo, pues quizá no voy a tener los resultados esperados, ¿sí? Bueno, aquí, perdón, vamos a tomar algunas definiciones que ustedes encuentran en el material de estudio. Tenemos, por ejemplo, que Robis y Coulter definen esa planeación como un acto de definir las metas de la organización, de determinar esas estrategias, ahí es donde se resalta las estrategias que habíamos mencionado, para alcanzar y trazar planes para integrar y coordinar ese trabajo de una organización. Las metas, entonces las metas como ese resultado para deseado, esperable, sea para un individuo, para un grupo o para una organización entera. Los planes como esos documentos en donde yo
planifico, estipulo cómo voy a alcanzar esas metas, ¿sí? La asignación de los recursos, la programación, las fechas de inicio, fechas finales, digamos, todo lo que está relacionado con lo que vimos en su momento en gestión de proyectos, esos elementos que me van a permitir concretar, digamos, o alcanzar esas metas que haya definido. Y Johnson y Scholes, por su parte, definen también la estrategia como una dirección y el alcance de una organización a largo plazo. O sea, la estrategia me permite también definir o tener una visión. O sea, yo tengo que proyectar precisamente lo que debo o lo que quiero hacer, de la forma en que lo quiero hacer, y la estrategia va a tener una característica clave, podríamos decir, que es que tiene que responder a un entorno cambiante, ¿sí? Porque no estamos en un entorno estático, ¿sí? No estamos en un sistema cerrado. Y precisamente debemos anticiparnos a ciertos elementos para que, a través de la estrategia, para poder lograr las metas o alcanzar esas metas que se han estipulado, digamos que atendiendo o sabiendo cómo afrontar esos retos o esas barreras que se presenten quizá en algún momento. Es importante también que tengamos presente que la alta gerencia tiene un rol importantísimo. Realmente la estrategia como tal viene siendo un reto para la alta gerencia. Directamente, específicamente recae en ellos, ¿sí? Digamos que a través de esa estrategia, entonces vamos a saber cómo la alta gerencia va a direccionar esas acciones de su grupo de trabajo, y así va a definir, entonces, como les decía, el cómo, el cuándo, el dónde, cómo, frente a esas condiciones del entorno, ¿sí? Y digamos que como parte de esas condiciones del entorno hay unos procesos, ¿sí? Que se van desarrollando. Es decir, yo tengo esa etapa de formulación donde estoy definiendo unos objetivos como tal, una implementación y una evaluación de esa estrategia que yo voy a tener. Entonces, considerando ese escenario o basado en ese escenario, ese análisis estratégico, se van definiendo cuáles son esas amenazas, cuáles son esas oportunidades del contexto interno y externo, y quienes manejan los sistemas de gestión, digamos, cuando se habla de la gestión del riesgo, pues así es como primero se hace ese análisis de ese contexto, esa descripción inicial para la planificación, ¿no? Frente a esas amenazas y oportunidades es cuando entonces yo ya de ese análisis estratégico van a derivar los objetivos o resultados, ¿sí? Porque yo aquí estoy contemplando precisamente ese escenario donde se va a desarrollar. Y asimismo, pues yo voy a poder tomar decisiones, evaluar y retroalimentar ya en la etapa final en la que yo pueda definir o digamos, analizar o concluir la eficacia y la eficiencia de esa estrategia que yo haya planeado desde un momento. Bueno, digamos que este esquema ustedes lo encuentran en el material de estudio. Básicamente muestra lo que les estaba mencionando anteriormente, que la estrategia como tal o el análisis estratégico necesariamente tiene que alimentarse de de ese contexto como tal actual, ¿sí? Tiene que alimentarse de esto. Y asimismo, de esas capacidades que tiene la empresa, ¿sí? Como sabemos, frente a unos factores que pueden ser riesgos, pues también, digamos, en esa decisión estratégica se definen cuáles son esos riesgos que se van a asumir o los retos, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya se implementa, ya se toma la decisión, digamos, de esta estrategia, como parte de esa misma retroalimentación de la estrategia, entonces se van analizando los resultados o las decisiones que se tomen y se pueden ir ajustando los objetivos de la misma estrategia. Bueno, adicional a esto,
podríamos mencionar que como parte de, digamos, los elementos entonces que se hacen, que juegan en la planeación estratégica es que bajo ese contexto actual, porque es que esto, digamos, es importantísimo mm, analizarlo o incorporarlo, o sea, debe ser mm, mm, casi el eje, ese contexto actual, porque de eso precisamente depende los elementos que están, digamos, tomándose dentro de la planeación estratégica. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una empresa que esté haciendo un proyecto específico, bueno, está haciendo su planeación estratégica, es muy diferente la planeación estratégica que haría hace 2 años o quizá en enero del año pasado a la que quizá tengan hoy en día con el escenario que tenemos de la pandemia, ¿sí? Y es precisamente porque todos esos factores externos pueden incidir de forma significativa en tanto las decisiones como los resultados que se haya planteado la organización. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las decisiones también son decisiones que se pueden tomar a corto plazo, aunque la estrategia también mira ese largo plazo, o sea, para poder ir a ese largo plazo, entonces asimismo se van potencializando esa retroalimentación que les mencionaba, va potencializando esas oportunidades a mediano plazo. Y también otra herramienta o digamos como otro elemento que es importante es que es de gran utilidad precisamente que frente a esos riesgos que puede haber o los retos, hay unos escenarios futuros sobre los cuales ya la empresa toma decisiones y asume retos específicos, ¿sí? Los riesgos que desee asumir. Tenemos aquí ya las etapas como tal de la planeación estratégica y quizá algunos elementos, digamos, hacen parte como del primer esquema cuando yo lo hacía esa similitud con una planeación o el proyecto de vida o un plan a nivel personal. Yo tengo como etapas principales, la formulación de la estrategia, que lo que me dice es a dónde quiero llegar. Tengo la implementación de la estrategia, que es la etapa de la formulación y la ejecución como tal, y la evaluación que corresponde a la misma retroalimentación, ¿no? Em, digamos que en la formulación de la estrategia, pues yo hago la formulación de metas, identifico los objetivos de la estrategia, hago ese análisis del ambiente interno y externo y hago la toma de decisiones estratégicas y basado en esto, entonces ya hago la implementación frente a las decisiones que se hayan tomado, resultado de esta primera etapa, del análisis de esta primera etapa. Por otra parte, tenemos entonces en la implementación, ya que se diseña esa estructura organizacional para que dé respuesta o que permita el logro de esa estrategia, el diseño de sistemas de control, ¿sí? Adecuación de la estrategia, estructura, controles, manejo del cambio, la gestión del cambio, de qué adaptaciones de esa misma retroalimentación que estábamos hablando, pues que digamos que frente a esa gestión del cambio, qué acciones se toman dentro de esta implementación. Y el monitoreo de la ejecución y la evaluación de la ejecución como parte de la evaluación de la estrategia, ¿sí? Digamos que como parte de ese monitoreo, ¿qué herramienta o qué elemento ustedes podrían mencionar? ¿Cómo se hace sea una estrategia definida, así no sea planeación estratégica, cómo hago yo monitoreo de lo que yo haya planeado? Por auditorías podría ser. Pero en la Con auditoría, ¿qué vas a indicadores. revisar? Correcto, Natalia. ¿Quién Sí, lo mencionó? sí. Sí, correcto, Con Natalia. control y seguimiento. Exactamente, pero el control y seguimiento lo haces a través de unos indicadores que tú definiste como parte de ese sistemas de control, o sea, de cómo vas a medir que realmente lo que tú estableciste que ibas a hacer, cómo vas a medir que efectivamente sí se logró o no se logró lo que se esperaba, ¿sí? Lo que tú querías. Entonces, precisamente los indicadores son claves precisamente para esa evaluación como tal de los resultados de la estrategia que se haya definido. Ya pasamos entonces a algunas técnicas. Digamos que aquí tenemos todo el proceso, ¿no?
Pero para la parte de la estrategia de la formulación, digamos que hay unas técnicas que son importantes mencionar. Estas están ya, digamos, ampliamente descritas en el material de estudio del módulo. Y tenemos entonces que entre las técnicas tenemos el reconocimiento del entorno, los pronósticos y el benchmarking. El reconocimiento del entorno viene siendo casi lo que les he mencionado desde que empezamos a hablar de planeación estratégica, porque realmente es analizar factores internos y externos, ¿sí? Hace parte de ese mismo contexto. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo de esa información del contexto, tanto del proceso a nivel administrativo, a nivel interno de la organización como externo, yo puedo capturar información que me sirva para poder interpretar cambios, o sea, para poder definir también quizá esos riesgos que puedan presentarse. Están como tal los pronósticos, pronósticos cualitativos o cuantitativos. Cuantitativos como ya pronósticos como modelos, ¿sí? Modelos matemáticos, datos estadísticos, ya que tengan una confiabilidad estadística para que permitan, digamos, predecir esos resultados, porque si ustedes ven, digamos que en la planeación estratégica es clave el factor de riesgo, anticiparme o sea, saber cómo voy a afrontar muchas digamos, de las barreras que puedan presentarse y poder lograr, o sea, a través de esa estrategia de cómo afrontar eso, poder llegar a ese propósito que se haya establecido. Y también hay pronósticos de tipo cualitativo, como por ejemplo las opiniones de expertos o, digamos, por parte de organizaciones, asociaciones. El benchmarking es estudio de mercado. Frente al benchmarking, podemos decir que lo que busca es que se investigan cuáles son esas mejores prácticas que hay en el sector, o quizá que no sean del sector, pueden ser de otro sector, pero que sean aplicables y que puedan ser replicables en el proceso como tal, en la organización, ¿sí? No solo entonces yo no solo puedo explorar esas prácticas de competidores, sino también de los que no son competidores. Y esto con el propósito de que las mejores prácticas, ¿de dónde surgen? Surgen precisamente de esa experiencia de otras organizaciones, de otras personas, y ellos ya han apropiado, han incorporado todas esas lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, ¿qué viene siendo? ¿Cómo definen ustedes las lecciones aprendidas para quienes manejan los sistemas de gestión? Las lecciones aprendidas son todo lo que una persona puede determinar de cómo surgió un evento, ¿sí? Cómo pudo haberse mitigado ese error o esa circunstancia, que se aprendió pues de dicho evento. Ujú, gracias, Weimar. Y además de esto, mira que, bueno, tú lo estás viendo desde la misma análisis de riesgo, bueno, por tu mismo perfil, porque tú trabajas la gestión del riesgo mucho, ¿sí? Y es analizar frente a una situación vivida o a una práctica desarrollada, también podríamos mencionarlo, cómo se dieron las cosas, que quizá que hubiera podido ser mejor o que se hubiera podido hacer mejor, ¿no? Creo que también tú vas a eso. Y por otra parte, las lecciones aprendidas lo podemos llamar como aprender de los errores, en pocas palabras, ¿sí? Experiencias, prácticas, estrategias que no hayan salido bien y en ese mismo proceso de retroalimentación, pues se establece o se van identificando cuáles fueron los errores, precisamente para que no vuelvan a pasar, entonces ahí es donde se redefinen ciertos elementos en ese proceso de retroalimentación. Entonces, tomar esas prácticas de otras organizaciones, como les digo, sean del sector o no sean del sector, pero que puedan ser replicables, es una buena herramienta para no repetir los errores de otros, en pocas palabras, ¿sí? O quizá frente a un suceso, un siniestro, sí, digamos, algún evento que haya ocurrido, pues precisamente, bueno, si yo estuviera en esa situación, pues ya sabiendo cómo lo afrontaron y qué hubieran podido hacer mejor después de ese análisis de cómo se dieron las cosas y el proceso de recuperación, por decirlo así, pues eso va a permitir también alimentar, digamos, esas estrategias como tal que yo voy
que yo voy definiendo dentro de mi planeación. Ya, digamos, aquí podemos hablar de los planes, programas y proyectos. Digamos que nosotros, dentro de los mismos instrumentos que nosotros manejamos, pues digamos que esta jerarquía normalmente ya uno la asimila, ¿sí? Ya uno tiene claridad en que un plan pues puede abarcar varios programas, que el programa puede tener diferentes proyectos, que el proyecto, si yo hablo de un proyecto, pues el proyecto, bueno, ¿cuáles son las actividades del proyecto, ¿sí? Quizá algunos, pues, digamos, todos de cierta forma, pues van a tener como sus objetivos, pero viéndolo desde la planeación estratégica, ya estamos hablando de esto como una jerarquía, ¿sí? Si yo tengo un objetivo estratégico, ¿sí? Ese objetivo estratégico es el que va a fundamentar un plan, ¿sí? Y digamos que el plan, podemos hablar de unas políticas o unos conceptos, un documento COMPES, también ya si hablamos a nivel de gobierno, y este plan como tal que se haya definido a través de la planeación estratégica puede contener programas, cada programa pues sus objetivos y temáticas como lo ven acá en este esquema. Los proyectos pues ya se entienden que es algo más a nivel operativo y las actividades son esas acciones concretas, consecutivas, que yo voy midiendo también. Que yo voy midiendo a través, digamos, voy definiendo dentro de, por ejemplo, cada uno de los programas, los fines, voy definiendo esos fines, esos recursos como tal que se designan a cada proyecto y asimismo cuáles van a ser los indicadores de seguimiento, ¿sí? Y principalmente yo podría hablar de unos indicadores de seguimiento específicos, sea por actividades o sea por proyecto, pero en todo caso, digamos que esto mismo va a estar dando cumplimiento o va a estar aportando a esa construcción o a la consecución de ese objetivo estratégico que nos hayamos planteado. Entonces aquí volvemos a mencionar los indicadores precisamente porque digamos que es la forma en la que yo voy a lograr monitorear, ¿sí? Independientemente digamos, de la etapa o de lo que yo esté monitoreando, digamos que tenemos que tener presente que existen diferentes indicadores, o sea, tipos de indicadores. Hay unos indicadores, por ejemplo, que son de impacto, hay otros indicadores que son de tipo de gestión. Entonces, según lo que yo esté analizando, pues asimismo debo tener esto presente para la formulación de los indicadores. Digamos que en indicador de gestión, yo puedo analizar, bueno, un proceso, los insumos, actividades a través de los cuales yo voy a lograr un producto específico. Un indicador de gestión que yo les podría dar como ejemplo es si yo estoy programando, no sé, yo tengo un programa que tiene que ver con educación ambiental o si como parte de las actividades yo estipulo que debo hacer unas capacitaciones, ¿sí? Entonces, al ser de gestión, yo lo puedo mencionar, digamos, desde el nivel de proyecto, puedo hablar de quizá costo hora de formación o el número de participantes por jornada, mientras que los indicadores de impacto van más allá, van un poco más allá de la ejecución. Digamos, el indicador de gestión es cómo se desarrollaron estas, digamos, la eficacia, puedo ver una eficacia, un cumplimiento de esas, de lo que yo haya definido a desarrollar, pero el indicador de impacto ya representa un cambio específico, un cambio que yo espero con lo que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces ya incluso puede ir de nivel a nivel de proyecto o quizá más arriba en esta jerarquía, ¿sí? Porque digamos que lo que yo espero es que con el proyecto que yo haya implementado voy a lograr un cambio, una transformación, un factor diferenciador que es lo que está aportando a los propósitos de este programa. Entonces, si yo estoy pensando en algo que sea de impacto desde un proyecto, puedo hablar de un indicador que sea incremento de la productividad. ¿Sí? Porque un incremento de la productividad quizá no sea una actividad propia del proyecto que yo vaya a medir, ¿sí? Sino más es algo que más va a impactar hacia arriba en esta jerarquía.
Ya digamos que otro, no sé si otro ejemplo como ya para, digamos, por ejemplo, hablando del contexto en el que trabaja Weimar, por ejemplo, la disminución de los accidentes de trabajo, ¿sí? Esos serían cosas que me demostrarían y validarían los resultados esperados que yo estoy logrando a través del proyecto que haya definido. Bueno, ya entonces, hasta aquí, digamos, ¿hay alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, señora. listo. No, Bueno, profe, ya. yo creo que uno en el desarrollo de la actividad ya va mirando, Ah, no, van eso sí, surgiendo. yo sé que las preguntas van a surgir en ese Sí. momento, pero no, ustedes saben que con gusto me pueden contactar y si yo no les puedo responder inmediatamente, yo a lo largo del día, a la mayor brevedad, yo estoy atendiendo las dudas que ustedes tengan. Listo, entonces, ya pasamos entonces a hablar, bueno, nosotros retomando aquí, estábamos hablando de una planeación estratégica, ¿no? Entonces, la planeación estratégica yo la puedo ver a nivel de gestión empresarial, ¿sí? Que prácticamente yo les he hablado como en términos de, hablando de una empresa, porque yo les hablo de la organización, de la alta gerencia, pero digamos que la planeación estratégica tiene un alcance y tiene una aplicabilidad no solo a nivel empresarial, sino también a nivel público, o sea, a nivel de cualquier entidad, cualquier institución, cualquier organismo, puede estipularse una planeación estratégica. Y existen diferentes herramientas para esto, ¿no? O sea, digamos, los que ya hemos mencionado, definición de objetivos estratégicos, la visión, la misión, los recursos, las metas, los indicadores, que finalmente se materializan. Esto es lo que, digamos, lo que quiero que ustedes identifiquen, que las herramientas para yo lograr esta planeación estratégica es definir estos elementos y yo lo materializo ya en planes, programas, proyectos o actividades, ¿sí? Esta es mejor dicho, en pocas palabras, podríamos decir que sería la hoja de ruta para esto que yo estoy planeando. O sea, esta es mi hoja de ruta para lograr precisamente o para materializar esta planeación estratégica y el posterior seguimiento y retroalimentación. Y ya a nivel público, pues yo creo que uno de los instrumentos que más, discúlpenme, que más aplicamos o que más empleamos en nuestro ejercicio y como parte ya de su perfil como evaluadores ambientales es el ordenamiento territorial, un instrumento, sea el PBOT, el EOT o el POT. O sea, este instrumento permite, digamos, esa planificación y esa visión a largo plazo del territorio, como ya ustedes lo han visto en otras asignaturas, y este instrumento entonces también en esto tiene un gran valor también la planeación estratégica, porque de allí depende que ese desarrollo armónico del territorio a largo plazo se logre según las estrategias que se definan en el instrumento. Y ya entonces vamos a pasar a lo que es la planeación ambiental estratégica. Y es que, disculpen un segundo. Bueno, la planeación ambiental estratégica realmente surge de esa necesidad de incorporar esos elementos ambientales en la toma de decisiones, ¿sí? Y cuando ya hablamos de la gestión del territorio, pues si ustedes analizan cualquier, digamos, instrumento de gestión del territorio, el componente ambiental es indispensable, es innegociable, o sea, tiene que estar ahí porque hace parte de ese territorio y es necesario incorporarlo como parte de buscar ese desarrollo sostenible de el desarrollo sostenible del mismo, ¿sí? Entonces, digamos que la planeación ambiental, la planificación ambiental estratégica, bueno, aquí estamos hablando a nivel territorial, pero en términos generales, digamos que surge, digamos, cuando se habla de planeación estratégica en altos niveles, o sea, a nivel de organización, pues ya es necesario incorporar esos temas ambientales. Si no sé, quizá en las empresas donde ustedes estén trabajando, que las empresas que trabajen y que implementen la planeación estratégica,
y si ustedes están a cargo de, digamos, del área ambiental o del área de sostenibilidad, pues ustedes son como quienes lideran ese rol o ustedes son esos participantes que representan ese componente ambiental en la parte de la formulación de la planeación estratégica de una empresa, ¿sí? O sea, ya es necesario porque además hace parte digamos, como para poder analizar los riesgos que serían, por ejemplo, un incumplimiento ambiental, ¿sí? Un incumplimiento que pudiera ocasionar sanciones a una empresa. Y pues digamos que ya entonces concluimos aquí que precisamente ese componente ambiental ya va incorporado dentro de esa formulación de esas políticas, planes, proyectos, para lograr precisamente ese desarrollo sostenible. O sea, no solo se analiza ese desarrollo económico, ese desarrollo social, sino que sí o sí tiene que ir de la mano el desarrollo ambiental. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es, bueno, de algunos instrumentos que existen de planificación ambiental. A nivel de instrumentos de planificación ambiental, podemos hablar en una jerarquía, digamos, a escala o a nivel nacional. Pues digamos, tenemos en una institución como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ellos tienen un plan de acción institucional. Las corporaciones, por ejemplo, a nivel regional podemos hablar de corporaciones autónomas o de gobernaciones y ellos tienen también sus instrumentos, ¿sí? Y estos, aunque sea, por ejemplo, el de la gobernación, igual, tiene su componente ambiental, ¿sí? Dentro de los instrumentos que se tienen en las corporaciones, pues está el PEGAR, que es un plan de un plan de gestión regional ambiental. Y aquí estaría el PAT o el PAC, porque pues digamos que ya casi no se hablan de planes de acción trienal o cuatrienal, o me corriges Lina o Sofía, de cómo son los No, planes estratégicos que se manejan. ¿Aló? ¿Lina? hola, ¿O hola, Sofía? Hola, Sofía. hola, profe, no, manejamos el pegar. Exacto. Ok. Entonces ya prácticamente no se están manejando los cuatrienales o a nivel, por No, ejemplo. Ok. Listo. Entonces, señora. listo. Muchas gracias, Sofía. Y también tenemos los POMCA, que ese también es otro de los instrumentos que como evaluadores ambientales tenemos que acudir sí o sí cuando estamos haciendo el análisis de un proyecto, digamos, para analizar esas características del territorio donde se esté desarrollando. Tenemos como parte de Y los los por planes, H, profe, discúlpame, los por H. Los por H también. Los ah, PORH de las del, re- fuentes hídricas también son instrumentos, sí. ok, sí, y están estarían dentro de la jerarquía de este. Sí, yo creo que sí. Sofía, ¿qué dices? Es que depende también de la escala, precisamente, de la escala como tal, del instrumento. Bueno, eh, perdona, Sofía, ¿ibas a complementar algo? Sí, profe, no, que como dice Lina, son determinantes ambientales, están digamos que en la misma línea jerárquica de los POMCAS, pues de los planes de ordenación, de los PIOM y demás. Exacto, pero y habría una jerarquía también según el territorio, como la región o de donde se esté formulando, precisamente para el nombre que tienen, ¿no? Sí, dependiendo también como de la cuenca hidrográfica, pues del área de influencia de la cuenca hidrográfica que estemos trabajando. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación y sus aportes. Y bueno, tenemos en gobernaciones el plan de desarrollo departamental, ¿sí? Digamos que el plan de desarrollo departamental, entonces, pues depende también de quienes tengan a cargo esa administración. A nivel local, pues tenemos, por ejemplo, las alcaldías con los SIGAM, sistemas de gestión administrativo ambiental, y estos, digamos que están orientados es a fortalecer esa gestión ambiental del municipio, los planes de ordenamiento territorial, que pues ya van de acuerdo a los periodos
los periodos como tal que tenemos actualmente y el plan de desarrollo municipal que serían básicamente de un periodo. Ya digamos que vamos a pasar a un tema que quizá no, digamos como que se sale un poquito del contexto que veníamos analizando y es en relación a la disponibilidad de la información ambiental. Digamos que cuando hablamos de un análisis ambiental es necesario comprender que digamos que puede haber heterogeneidad de la misma complejidad de los sistemas como tal que estamos analizando. Y para esto, entonces, cuando yo analizo esa información ambiental, hago uso de técnicas de análisis espacial, ¿sí? Y una de esas técnicas es la, digamos, es la técnica de análisis de dispersión espacial en, digamos, en el campo ecológico, ¿sí? Aquí entonces Juliana es quien podría también darnos de pronto algunas contribuciones, ya que digamos que se analizan patrones de distribución de los individuos. Entonces acá tenemos una imagen de cómo se analizan esos patrones de distribución aleatorio, uniformes o agregados. Entonces, digamos que este concepto de dispersión me permite, digamos, hacer ese análisis, perdón, de esos elementos, digamos, desde el enfoque ecológico, cuando se analiza desde el enfoque ecológico, que quizá haya competencia, de pronto cómo es ese proceso en términos de la disponibilidad de recursos, cómo varían las condiciones de esa distribución, la densidad de la población, el tipo de ciclo de vida de esa población. No sé si Juliana, tú quisieras comentar algo sobre esto, sobre estas técnicas de análisis espacial. Pues yo sé que tú eres bióloga, pero obviamente tienes un mayor componente, un fuerte componente de este tipo. Sí, bueno, gracias, profe. Sí, como tú decías, es más utilizado, digamos, que en la parte de ecología. Por ejemplo, cuando se quiere ver la distribución de una especie vegetal en diferentes parcelas. Entonces, para comparar, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de restauración, de sucesión ecológica, por ejemplo, cuando se quiere ver algún tema de deforestación, de especiación, por ejemplo, cómo están distribuidas las especies de manera pues espacial, valga la redundancia, con estas técnicas de análisis espacial. ¿Qué otra cosa? No, básicamente es lo que tú mencionabas y eso da como una idea de la composición de los ecosistemas. Listo, muchas gracias, Básicamente. Juliana. No, con Gracias por gusto. tu complemento y tus aportes. Perdóname, ¿me ibas a decir algo más? No, con gusto. No, no, tranquila. Es Ok, eso, básicamente. vale. Listo, bueno, resulta que, digamos, cuando nosotros analizamos esa información ambiental, pues hacemos una aplicabilidad de, digamos, de este análisis de dispersión espacial. Y si no habíamos hecho esa relación o encontrado ese vínculo, pues realmente lo vemos es desde los sistemas de información geográfica, ¿sí? Cuando yo analizo esas relaciones espaciales, estoy haciendo una percepción del entorno. Y para hacer esa descripción del entorno, entonces yo analizo los tipos de relaciones topológicas que pueda haber cuando yo hablo de un sistema, algo que sea abierto, cerrado, simple, continuo, discontinuo, frontera, dentro, compleja. Digamos que estos análisis que precisamente, como decía Juliana, por ejemplo, para procesos de restauración, de reforestación, yo puedo hacer análisis espacial de esos aspectos topológicos para buscar, digamos, la ubicación o el cálculo de zonas boscosas digamos, identificar esas relaciones topológicas comunes que están en nuestro entorno, como parte de esa identificación del entorno. Bueno, aquí hay otras que son fuera, conexo, inconexo. Digamos que cuando nosotros Profe, estamos, dime. qué pena, si antes de que se me olvide, otro ejemplo puede ser los corredores biológicos. Ay, Cuando, muchas digamos, gracias. algún hábitat ha sido interrumpido y se está construyendo algún corredor biológico para que las especies, por ejemplo, migratorias, pues puedan migrar de un lado a otro, eh, se utiliza también este tipo de herramientas para ver si sí fue efectivo el corredor biológico que se ha implementado. Ese puede ser también otro ejemplo.
como una forma también de atender o de mitigar la problemática de esa fragmentación de los ecosistemas. Muchas gracias. Sí, Ese, exacto, ese mira sí, que no lo sí, tenía señora. presente y tienes toda la razón. Muchas gracias por tu aporte. No, Y bueno, por ejemplo, viendo, digamos, esto, otro elemento donde cuando nosotros hacemos la evaluación ambiental, ¿dónde lo vemos aplicado quizá? En el proceso cuando yo hago la caracterización de la línea base, después hago la definición de, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes dentro de de la evaluación ambiental? ¿No? ¿De pronto no les suena? O no sé si no fue clara mi pregunta. Eh, Cuando hacemos la identificación de una vez hacemos el análisis de ese entorno para nuestro proyecto y hacemos la identificación de las áreas de influencia, también se puede identificar, digamos, estas relaciones o estas descripciones o relaciones, porque como ustedes saben, las áreas de influencia, pues ya nosotros no las manejamos como directa o indirecta, sino que ya viene una complejidad dada por los mismos componentes ambientales que estamos analizando, ¿sí? Entonces ese sería como otro ejemplo. Y ya entonces aquí, bueno, yo me adelanté a decirles lo de los sistemas de información geográfica, pero realmente así es como analizamos y manejamos esa información ambiental a nivel espacial. Y esto con el propósito de lograr esa gestión de los recursos naturales para, como parte del seguimiento de la contaminación, componentes ambientales, evaluación de los impactos ambientales, el inventario de los recursos, planificación, gestión de áreas protegidas, etcétera. Y eso lo vemos aplicado en los sistemas abiertos que tenemos, a los que tenemos actualmente acceso. Por ejemplo, bueno, y las imágenes satelitales que podemos capturar, por ejemplo, con un instrumento como Google Earth, pero asimismo el sistema de información ambiental, esos geovisores de las diferentes entidades donde se muestran esas capas de información, pues asimismo es entonces, esos son los recursos de esa información ambiental que no solo sirven como insumos para nuestras evaluaciones, sino que también, digamos, a nivel de quienes están a cargo de velar por la administración de esos recursos, que serían las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales, pues digamos que para ese seguimiento, para ese monitoreo, precisamente pues es una herramienta y un insumo, o sí, es una herramienta valiosa en su actuar. Bueno, ya entonces volvemos digamos, a estos instrumentos, al plan de ordenamiento territorial como un ejemplo. Y tenemos aquí que, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial tiene unas etapas claras. Y en este ordenamiento territorial, digamos, es necesario que deban hacerse unos análisis o unos estudios de tipo ambiental. En la etapa de diagnóstico, por ejemplo, tenemos ese diagnóstico de cuál es el estado actual de esos componentes ambientales, ¿sí? Cuáles son esas áreas de protección que existen, cuáles son esas áreas que presentan riesgos, cuáles son esas áreas que digamos que actualmente se ven afectadas por la contaminación. Una vez, digamos, se tiene ese diagnóstico, entonces ya se establecen, se hace, se imprime o digamos, se establece cuál es ese objetivo como tal, lo que se desea en ese ordenamiento territorial, y ya es cuando yo puedo hacer desde la evaluación ambiental, hago un análisis o una preevaluación ambiental de alternativas de ordenamiento territorial, ¿sí? Yo puedo analizar precisamente qué alternativas se puedan desarrollar en algunas zonas específicas precisamente para poder lograr ese desarrollo armónico que se espera en el territorio, ¿sí? A largo plazo. Entonces, analizar precisamente qué impactos se pueden dar por consumo de energía, calidad de aire, suelo, o sea, basado en esas características o en el estado como tal de la etapa de diagnóstico en el ordenamiento territorial. Y
Ya digamos que con esto en la tercera etapa se genera el anteproyecto de plan de ordenamiento territorial, que ya digamos que cuando ya es aprobado, entonces ya sale como un instrumento legal, pero digamos que debe pasar por todo este proceso, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya se genera, digamos, esas ordenanzas de uso de suelo y construcción con las restricciones ambientales, digamos, esas zonas se establece ya por ley, digamos, a nivel normativo, pues lo que sabemos que está en un instrumento de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son esas áreas quizás sensibles, áreas que no se pueden intervenir, o cuáles son unas áreas que tienen un desarrollo específico, pero que tienen unas restricciones, o los posibles usos que pueda tener un área específica para precisamente establecer las alternativas, pues para definir cuáles son las opciones que se tengan del desarrollo y asimismo orientar eh, de manera efectiva no solo los recursos del Estado, sino orientar la inversión del sector privado, porque de esa planificación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pues lo que se busca es promover que la inversión privada, pues donde se pueda realizar, pues realicen las actividades económicas eh, estipuladas según el instrumento. Bueno, no sé si, digamos, ustedes tengan alguna inquietud o ya podemos pasar a las conclusiones del contenido temático. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces pasamos a las conclusiones. Digamos que de todos estos elementos que hemos presentado aquí, que gracias a los aportes de varios de los asistentes, pues hemos construido, podemos decir que la planeación es básicamente la definición de esas metas de sea de una organización o de una institución. Disculpen que alguien entró a la sala, listo. Y asimismo que hay tres etapas fundamentales en la planeación estratégica, que son la formulación, implementación y la evaluación de la estrategia. Existen técnicas para realizar una planeación estratégica, como lo son el reconocimiento del entorno, los pronósticos que vimos y el benchmarking. Y la planificación ambiental estratégica deriva o se da como consecuencia de esa necesidad de tener presente ese componente ambiental como un elemento transversal en la planeación del desarrollo con miras a esa sostenibilidad o a ese desarrollo sostenible del territorio. Hasta aquí, apreciados estudiosos, pues hemos terminado, hemos terminado el contenido temático de esta sesión. Quisiera, no sé si alguno de ustedes tenga un comentario o si les parece, pasamos a las actividades evaluables para poder socializarlas y ver las fechas como tal que están estipuladas en nuestro plan de formación. Pasamos a la actividad. Sí, señora, por el momento no hay preguntas. Vale. Aprovecho a saludar a Stephanie, que acaba de ingresar a la sala. Bienvenida, qué gusto tenerte. Siempre los ingresos son oportunos al aula. Hola, profe, qué pena la hora. No te preocupes, yo sé que ustedes tienen muchas limitaciones a veces por sus Continúo trabajos. en la empresa y estamos corriendo. No, no te preocupes, que igual tú sabes que la sesión queda grabada. Voy a aprovechar para retomar aquí en la pestaña de módulos. Ya ustedes están viendo la página del aula. En la parte final tenemos aquí los encuentros sincrónicos y estos encuentros sincrónicos aquí van a aparecer las grabaciones, ¿listo? De las diferentes sesiones que desarrollemos. Vale, listo, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces recordemos, como les había mencionado en el encuentro al inicio de la sesión, tenemos como primera actividad una tarea que es planeación estratégica y ambiental, y esta está habilitada desde el pasado lunes, así que me imagino que ya muchos de ustedes ya la han consultado hasta el 15 de febrero. Y como segunda actividad tenemos una evaluación, que es la evaluación del módulo 1, que está desde el 15 de febrero hasta el 22 de febrero, ¿vale? Vamos entonces a consultar, bueno, voy aquí por módulos, el contenido de esta actividad.
Listo. Tenemos entonces que la tarea es planeación estratégica y ambiental. Como competencias que se espera que ustedes desarrollen al final de esta actividad, es que ustedes identifiquen esos conceptos relacionados con, voy a ampliar un poquito acá para que de pronto les quede más cómodo. Voy a ver si lo ven así mejor. ¿Se ve mejor así en la pantalla? Bueno, yo creo que así. Bueno, que ustedes identifiquen los conceptos relacionados con la planeación estratégica para comprender la técnica e instrumentos de la misma basado en las definiciones establecidas para este tema. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, cada uno de ustedes va a leer y apropiar el contenido temático, la lectura del módulo 1, el PDF, y van a desarrollar los siguientes ítems. Como siempre, pues aquí les propongo, les sugiero que esta actividad se desarrolle de forma colaborativa, ya que, pues bueno, aprovechemos este segundo semestre, quienes no se han animado quizá porque tengamos alguna de pronto limitaciones o porque quizá no se hayan podido comunicar nunca con alguien y coincidir para poder desarrollar el trabajo en parejas. Quiero animarlos a que lo hagan, a que busquen ese compañero, y si no tienen compañero también me pueden decir a mí que quizá yo sé de alguien que sí pueda desarrollar la actividad y que esté interesado en desarrollarlo en parejas. En todo caso, este ejercicio no solo quiero que lo vean como el trabajo colaborativo, digamos, en cierta forma, como no va a ser más fácil porque lo hago con alguien más, sino que es una forma de enriquecer y de contribuir más al ejercicio que ustedes están desarrollando, porque son dos experiencias diferentes, dos perspectivas diferentes, y asimismo puede haber un aprendizaje por parte de sus compañeros. Listo, entonces cada uno de ustedes va a realizar una búsqueda mínimo de 2 libros o artículos científicos en las bases de datos de la biblioteca virtual. Ustedes ya son unos expertos usuarios de esta herramienta de la biblioteca virtual de la universidad, y van a buscar entonces información relacionada con los temas de la actividad. Quienes de pronto no estén acostumbrados a usar mucho la biblioteca virtual, recordemos que en la guía didáctica tenemos un video tutorial para la búsqueda de recursos electrónicos. Entonces los invito a que lo consulten, a que recuerden cómo lo desarrollamos, cómo hacemos esos ejercicios de búsqueda, que básicamente es haciendo. ¿Alguien iba a hablar? Perdón, escuché. Ani, ¿tú ibas a decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que yo tengo problemas para ingresar a la biblioteca virtual. ¿Y lo tienes desde un aula o desde todas? Desde todas. ¿Y lo tienes desde siempre o solo desde este semestre? Este semestre. No, ¿y ya avisaste a nuestra coordinadora? No, señora, pues como era más porque estaba buscando cosas de lo del proyecto de grado, pero Sí. pues hasta ahora tal vez le comenté a ella. Bueno, no te preocupes. Igual tú puedes escribirnos, sea a mí o sea a la profesora Marta Melissa. Te digo que nos escribas porque de pronto a mí se me pase, digamos, esto que me estás comentando acá, y tratamos de verificar con biblioteca, o tú puedes consultar directamente a biblioteca, digamos, por qué estás presentando ese problema, ¿sí? Porque muchas veces es si accedes a los hipervínculos desde la actividad, puede que de pronto el hipervínculo tenga algún error, pero si ya es que no puedes ingresar, o sea, ya hay un problema, entonces tenemos que buscar ese soporte. No puedo ingresar, o sea, independientemente de los O hipervínculos. sea, desde el link como tal de biblioteca, y aquí no puedes, no puedes ingresar a este. No. Listo, vale, tengámoslo presente y con gusto te ayudamos para que puedas realizar esas búsquedas. ¿Listo? Si quieres, Vale. hablamos. Mañana estoy con clases toda la mañana, pero envíame el correo si quieres y con gusto yo te ayudo, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, van a hacer ese filtro para seleccionar, para marcar, y que los resultados sean solo de libros electrónicos y recursos electrónicos, y digamos, con las palabras clave que ustedes definan relacionadas con la actividad. Entonces, van a seleccionar palabras claves utilizadas en la búsqueda, el nombre completo del autor, identificar la fecha de publicación, nombre del artículo o libro y el nombre de la base de datos en donde se encuentra el recurso bibliográfico. ¿Ustedes recuerdan cómo identificar cuál es el nombre de la base de datos?
Veo un comentario en el chat, a ver, me dirijo. No, profe, no vale. tengo claridad sobre cómo identificarlo. Listo. Yo Ya tampoco. vamos a hacer Ya eso está. rápidamente. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con la actividad y ya pasamos a la biblioteca. Con el apoyo entonces de una herramienta de la web 2.0, les pongo aquí unos ejemplos. Si ustedes tienen otra de su preferencia, lo pueden hacer. Google, MindNomo, MindMeister, MindJet o Creately. Ustedes van a elaborar un mapa conceptual o mapa mental. Tienen esas opciones, o sea, el que ustedes deseen, en el cual ustedes observen de forma clara y ordenada esos conceptos y técnicas principales de la planeación estratégica. O sea, ustedes apenas, digamos, basados en ese contenido del módulo, entonces van a identificar esos conceptos, a construir ese mapa con esos conceptos y técnicas principales de la planeación estratégica. De acuerdo con el contexto que tenemos en nuestro país, van a dar respuesta a estos 5 puntos, ¿sí? Van a mencionar mínimo 5 entidades u organizaciones que conoce en las cuales se lleve a cabo la planeación estratégica a nivel nacional. Van a analizar y describir 2 ejemplos en su ejercicio profesional en los que hayan usado elementos de planeación estratégica. Van a investigar y describir 2 ejemplos de planeación estratégica ambiental que se evidencien en el país o en el mismo ejercicio profesional que ustedes tienen. Y si ustedes responden si ustedes consideran que en Colombia realmente se implementa esa planeación ambiental estratégica o por qué, o sea, sí, no y por qué, ¿sí? Para que sea una respuesta argumentativa. Ahora, tenemos estas 5 preguntas y qué es lo que van a entregar ustedes, ¿sí? Van a subir el documento en el cual contiene la información entonces de mínimo 2 textos resultado de la búsqueda de información que puede ser útil para su trabajo, ¿sí? Van a relacionar entonces palabra clave, bueno, los elementos que les mencioné, si ustedes lo desean pueden hacerlo en una tabla o pueden hacerlo así, palabras claves, 2 puntos, estas, y así completan esta información. Van a presentar el mapa conceptual, ¿sí? Y van a dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Sobre dónde se evidencia la citación y referenciación de mínimo 3 fuentes bibliográficas actuales. Estas 3 fuentes no quiere decir que sean de esa búsqueda de la UMB, pueden ser otras fuentes, ¿no? No se vayan a limitar por eso. Algunos documentos recomendados, las palabras claves a través de las cuales pueden buscar en bases de datos o sean en otros buscadores y la rúbrica que como siempre yo les digo, tómenlo como una lista de chequeos si ustedes desean tener un desempeño alto, ¿sí? Revisen cuáles son los criterios bajo los cuales yo voy a hacer esa retroalimentación de la actividad y de esta forma que ustedes obtengan una calificación satisfactoria. Recordemos entonces que esta actividad está hasta el 15 de febrero para que ustedes entonces, si no la han iniciado, pues puedan adelantarla este fin de semana y puedan presentarla oportunamente. Vamos entonces a pasar a la biblioteca virtual. Mientras tanto, no sé si alguno tenga una pregunta. ¿No hay preguntas? Profe, yo creo que no entendí. Creo que no entendí, no, porque como que, entonces primero, o sea, tenía claro que había pues que investigar los 2 artículos, ¿no es cierto? Pero entonces ya cuando después dijiste como que no y pueden buscar en otros documentos, como que me perdí. Pues no entendí, No, el mapa mental tiene que ver con los 2 artículos aplicados a la pregunta. Me perdí. Primero, mira, esto lo pongo como primer punto porque si ustedes van a desarrollar una actividad, lo primero es hacer una búsqueda de fuentes de consulta, ¿no? Entonces, por eso lo estipulé de primera. Si quieren, lo dejo de últimas para que no genere confusión, pero pues digamos que para partir del ejercicio, ustedes van a tener que hacer búsqueda de fuentes de información. Mira, primero van a hacer pueden hacer la búsqueda con unas palabras clave según las temáticas del módulo, ¿sí? Ahora, ustedes van a hacer el mapa mental donde se observe, digamos, donde ustedes presenten o consoliden conceptos que ustedes consideren importantes y las técnicas principales de planeación estratégica, o sea, los conceptos asociados a la planeación estratégica y las técnicas principales de esa planeación. Esto es basado en lo del módulo, ¿sí?
Y si quieren complementarlo con otras fuentes, claro que lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Y acá van a responder estas preguntas. Y pues digamos que por eso digo, esta búsqueda les puede ser útil para dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Ahora, miremos el orden de los entregables, ¿sí? Primero van a presentar dos textos, sean artículos científicos, sea libros, ¿sí? En el que ustedes, digamos que ustedes identificaron en el ejercicio de la búsqueda en la base de datos, en la biblioteca, perdón, en la biblioteca de la UMB virtual, ¿sí? Este es un entregable, esta información. Otro es el mapa conceptual, donde ustedes van a presentar, ustedes van a exponer cuáles son esos conceptos claves importantes y cuáles son esas técnicas de planeación estratégica, que son las que vimos aquí en la sesión, ¿sí? Y van a dar respuesta a estas preguntas. Cuando ustedes dan respuesta a estas preguntas, pueden, o sea, ustedes se van a apoyar en material que consultaron, entonces lo van a citar debidamente, ¿sí? Dentro de estas respuestas. Entonces, lo que les estoy solicitando es que no solo sea dar la respuesta, digamos, sin una situación, sino que mínimo van a incluir tres citas, o sea, tres fuentes bibliográficas actualizadas, ¿sí? De esta, digamos, para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? O sea, no solamente es, usted considera que en Colombia se implementa la planeación estratégica, entonces no, porque no hay instrumentos y ya, ¿sí? Entonces, digamos que la idea es que ustedes en esa descripción o en esa estructuración de la respuesta se apoyan en ese material de consulta, así como cuando ustedes están trabajando en su documento de investigación, ustedes están soportando sus ideas en los documentos que están consultando. ¿Sí está más claro, Sofía, o de pronto sigue igual de confuso? No, ya, súper claro, profe, muchas gracias. Lo dejé primero por lo que te digo. Igual ustedes van a tener que hacer búsqueda, sea en Google, en Google Scholar, o sea también en la biblioteca virtual de la UMB. Pero lo que queremos incentivar es que saquemos provecho de los recursos que tenemos en la biblioteca virtual. ¿Listo? Bueno, voy a pasar entonces a la biblioteca virtual. Recordemos que hay la presentación en la guía didáctica, hay un tutorial, ¿no? Pero entonces, digamos, eh, planeación, digamos que yo voy a poner planeación estratégica, que es, digamos, como la primera que, aunque no necesito tildes acá, digamos que esa es como la principal por la que uno iniciaría, ¿sí? Y acá entonces vamos a filtrar los recursos, libros electrónicos, por ejemplo, y publicaciones académicas, también ahí estarían las electrónicas, y voy identificando qué documento me podría ser útil, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay un documento, yo digo, bueno, quizá este me sirve. ¿Dónde obtengo la información? Yo hago clic en este título. Cuando yo hago, me voy a devolver un momento. Cuando yo hago clic en los botones inferiores, esperen, ay, se me perdió. Acá voy directamente al texto, pero la información como tal no necesitan entrar necesariamente al texto, sino que es haciendo clic en el título, en el nombre del documento. Entonces aquí está cuál es la fuente, digamos, ustedes saben que aquí pueden extraer la cita, que tiene este documento y miren que acá aparece en la base de datos donde se encuentra, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden identificar esta información. Cuando yo tengo identificada cuál es esa base de datos, usualmente lo que yo hago es que si yo tengo que buscar ese documento nuevamente o yo prefiero, yo digo, ven, este documento quizá puedo explorar más esa base de datos, me voy precisamente al catálogo de base de datos que es esta pestaña. Pero esto se los muestro a modo de complemento, ¿no? No quiere decir que es que tengan que hacer este ejercicio. Y aquí yo puedo buscar precisamente en esas bases de datos o metabases de datos, porque realmente EBSCOhost es un banco de diferentes bases de datos y asimismo ScienceDirect y bueno, las demás que tenemos acá. Entonces, pero el ejercicio básicamente viene hasta aquí, donde yo les muestro hacer clic en el título y ahí ustedes pueden extraer la información que se necesita para ese punto, para los dos documentos que ustedes hayan filtrado y seleccionado desde su búsqueda, ¿vale?
Bueno, ¿tienen de pronto alguna inquietud adicional, un comentario, dudas, observaciones, solicitudes? ¿No? O ya de pronto ya con esto queda un poco más claro el ejercicio. Sí, señora, es claro el ejercicio. Muchas gracias. Todo muy Vale. bien. Anik, estoy pendiente entonces de tu mensaje como para poder ayudarte con la gestión y verificación desde biblioteca o desde soporte de Canvas para ver qué ocurre. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Andy, ¿tú ibas a comentar algo? No, profe, ya quedó clara la actividad. Listo. Bueno, entonces a todos ustedes les agradezco mucho su asistencia, su participación. De verdad que para mí es un gusto que ustedes participen y no solo escuchar mi voz en este espacio. Entonces, qué chévere que esto sea un aporte desde sus saberes, desde esas formaciones que ustedes tienen profesionales y desde su experiencia como parte de esa construcción de conocimiento que hacemos aquí en el aula. De verdad que es muy grato tenerlos nuevamente aquí en la universidad en este segundo semestre y bueno, muy grato para mí también acompañarlos en esta asignatura. Les deseo entonces un feliz descanso, un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones, mucha salud y recuerden que si tienen alguna inquietud me pueden contactar por los canales de comunicación que ya conocen, ¿vale? Feliz tarde para todos. Vale, profe, muchas Gracias. gracias. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Muchas Feliz tarde. gracias, profe. Vale, un Hasta abrazo luego, para gracias.